en el Salmo 9. La palabra de Dios en este salmo, como ahí la imagen ya deja entrever. Bueno, el mensaje lo he titulado Alabanza y súplica por la justicia de Dios, por la justicia de Dios. Bueno, dos cosas deben provocar este atributo de la justicia y podría yo alargarlo, incluso ponerle allí un adjetivo, la justicia soberana de Dios. Debe producir en nosotros o debe llevarnos a que podamos expresar adoración, pero también acudamos a Dios suplicando, rogando, pidiendo. Bien, el libro de los Salmos es el himnario de Israel, el himnario de nuestro Señor Jesucristo, y debe ser también nuestro himnario como también modelo de alabanza, de adoración, pero también de oración. Es el libro de las oraciones de Israel. Y como bien decía, y lo repito continuamente, un autor antiguo decía, cantar es como orar dos veces, ¿no? Porque uno no solo está expresando con la letra, sino con la música, alabanza, adoración, y está derramando su espíritu delante del Todopoderoso. Bien, Dios quiere que nosotros pues le alabemos, pero a la vez le roguemos porque Él es la fuente de justicia. Cuando nosotros, y aquí ya me adelanto hacia el final, en realidad esto se convierte en un ciclo perfecto. Hay círculos viciosos, ¿no es cierto? Hay círculos viciosos. Hay gente que no puede romper con algún círculo vicioso. Cae y recae y vuelve a caer y está atrapado en una especie de espiral descendente. Pero aquí encontramos más bien un círculo virtuoso, no vicioso. Este es un círculo virtuoso. ¿Por qué le llamo círculo virtuoso? La soberanía y la justicia de Dios. eh, Dios ha mostrado su justicia y eso debe producir alabanza, debe producir adoración a Dios, debe producir gratitud, canción, gozo en el corazón. Pero a la vez nos encontramos con el presente que estamos viviendo injusticias, también estamos viviendo dolor, tribulaciones en el presente. Dios ya ha mostrado su justicia y le alabamos por lo que ya ha hecho, pero en el presente el Señor está actuando, pero quiere que su pueblo también clame a Él por justicia y dependa de Él, confíe en Él. Ahora Dios nuevamente interviene haciendo justicia y esto nuevamente debe producir más alabanza, más adoración y así nuestro caminar está marcado por esta como dos pisadas, una de alabanza, una de súplica. ¿Para qué? Para seguir avanzando, alabando y otra vez nos tocará suplicar y otra vez nos tocará alabar, pero el camino termina con la exaltación, con la alabanza, siempre terminará. Comienza con alabanza, termina con adoración al Señor. Dios quiere que le alabemos y también le supliquemos por justicia. Hermanos amados, que Dios nos ayude pues a que podamos nosotros encontrar en Él el gozo pleno, el deleite que debería tener nuestro corazón siempre centrado en el Señor. Ahora, quiero que abran sus Biblias allí y vamos a leer. Y prácticamente este salmo tiene dos grandes partes, dos grandes divisiones. Versículos del 1 hasta el 12, del 1 al 12, todo ese bloque es prácticamente un himno, una canción, una explosión de alabanza. Y versículos del 13 hasta el 20 es una oración, una súplica, un ruego por parte de, en este caso, el escritor David, que está él deseoso, tiene anhelo por el Señor, pero ese anhelo por el Señor lo muestra en su
alabanza y en su súplica, en su alabanza y en su súplica. Dos grandes partes en las cuales podemos analizar y estudiar este hermoso salmo, hermoso salmo. De verdad, el libro de los salmos y toda la palabra es preciosa, tanto así que, bueno, me gusta la imagen que da David, ¿no? Sobre la palabra de Dios, y en realidad todos podemos coincidir con lo que dijo David, ¿no es cierto? En el Salmo 19, cuando dice que la palabra de Dios es más preciosa que el oro, ¿no? Más deseable que el oro, y que el oro que es refinado, pero y lo hace una segunda comparación, que la palabra de Dios es más dulce que la miel, que la que destila del panal, ¿no? Entonces eso indica que al salmista David le encantaba pues el dulzor de la miel. Hermanos amados, la palabra de Dios es un deleite y que nos debe producir a nosotros pues ese gozo. Miren, comenzamos con la alabanza. Ahí he puesto en el encabezado: Dios quiere que le alabemos por su justicia y supliquemos que haga justicia. ¿Para qué? Para continuar alabándole. Eso lo encontramos claramente, nítidamente en este salmo, que es un salmo, como dije, que nos muestra ese círculo virtuoso muy bueno. La alabanza debe llevar al ruego para que Dios siga actuando, y con el propósito de seguir alabando, de seguir glorificándole. A veces me he puesto a pensar, muchas veces nos ponemos a pensar más en nuestra comodidad y alivio cuando pedimos cosas a Dios. Señor, te pido esto, porque estamos pensando en nosotros. Pero el salmista aquí nos muestra que si vamos a pedirle algo, no está mal que uno busque alivio al dolor. No digo que seamos masoquistas o que nos guste el sufrimiento, no. Por sobre todo, nosotros debemos entender que el propósito de Dios es traer gozo a nuestra vida, aunque ese gozo tiene que ser un gozo que sea invencible incluso en medio de la adversidad. Luego vemos en el Apocalipsis que Dios finalmente enjugará toda lágrima de los ojos. Entonces Dios es el primero en desear el gozo para nosotros. Y recuerden, el fruto del Espíritu es amor, y luego ¿qué dice? Gozo, ¿no? Sin embargo, puede que nuestro propósito solo se quede en el bienestar nuestro y enfocado más en nuestro yo, pero aquí el salmista nos conduce a suplicar a Dios para que cuando Él responda, produzca en nosotros más alabanza. O sea, el enfoque del salmista es Dios, el enfoque está centrado en la alabanza a nuestro Padre. Entonces, eso es lo que debe motivar. Señor, sigue actuando, porque quiero seguir alabando, porque quiero, Señor, seguir exaltando tu nombre. Entonces, no es un chantaje a Dios, no es que le está poniendo condiciones a la alabanza, porque vemos que el salmista alaba a Dios en las buenas y en las malas, sino que cuando Dios interviene hay más motivos, no solo para alabar, sino, como vamos a ver más adelante, en este mismo salmo, para llamar a otros a alabar también a Dios, para dar testimonio a otras personas para que se unan en esa alabanza a Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 9 y comenzamos con esta porción, la primera parte, versículos del 1 al 12, con la alabanza. El encabezado dice: al músico principal sobre Mut-Labén, Salmo de David. Algunos no terminan de entender qué significará eso. Y bueno, para los músicos, según algunos entendidos, es probable que es una designación del tono musical. Entonces es muy probable, según algunos investigadores. Entonces, incluso aquí el salmista está dando el tono. Los músicos dirían, pues, en qué tonalidad estará tocando fulano y sutano, ¿no? Pues aquí es como que ya está dando la partitura. Y versículo 1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas.
Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Bien, aquí he desplegado las partes, las subdivisiones de esta alabanza. Comienza con la alabanza propiamente dicha y quiero resaltar algunos detalles. No voy a ser muy exhaustivo, pero quiero resaltar algunos detalles que merecen nuestra atención. Eh, Seguramente usted le gusta alabar a Dios, pero una de las cosas en particular de quien le habla, eh, de verdad, la alabanza, el tiempo de alabar a Dios es muy especial, ¿no? A mí me ha encantado y me encanta siempre la música, ¿no? Y sí, a veces eh, hay personas que a nosotros, ¿no? Los hermanos de una iglesia evangélica bautista, ¿no? A nosotros que somos de una iglesia evangélica bautista, una oportunidad alguien me dijo, ustedes no son bautistas, ustedes son bautristes, me dijo, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Con una sonrisa, ¿no? ¿Por qué me habrás dicho bautriste? Porque ustedes adoran a Dios, pero lo hacen de una manera tan parsimoniosa y a veces más parece una canción fúnebre. Y eso me hizo pensar, ¿no? Que a veces confundimos lo lento y como ahora pues hemos cantado Haz arder mi alma, ¿no? Y cuántos no han estado ahí ardorosos cantando con fervor al Señor. Pero el propio hermano Frank Garlock, en su serie de lenguaje de la música, él decía que si en nuestra congregación nuestro canto no puede ser cortado y le sale sangre a nuestro cántico, es decir, si no está vivo nuestro cántico, entonces de verdad tienen razón de decirnos bautristes, ¿no? Pero debe nuestra alabanza caracterizarse por esa pasión, por ese fervor. ¿Por qué? Porque nuestro fervor es Dios. O sea, ¿acaso decir Dios no nos trae alegría? ¿Decir Jehová, decir Jesucristo no trae gozo? Cuando una madre está, o un padre, ¿no? Está lejos de su hijo y ahora con esta situación muchas familias se han separado geográficamente. Yo estoy seguro que solo el pronunciar el nombre de la persona amada trae felicidad. Y imagínese una madre o un padre que de pronto alguien en casa le dicen, están hablando al teléfono, están llamándote, ¿y quién es? Y le mencionan el nombre del hijo, la hija, el ser querido, el ser amado. Se le ilumina el rostro solo escuchar ese nombre porque se goza, uno se alegra con personas, se alegra con los hijos, se alegra con el esposo, se alegra con la esposa, se alegra con los padres, se alegra con los abuelitos, se alegra con los amigos. ¿Acaso no produce gozo el Señor? El solo hecho de saber, aunque sea por una pantalla que van a conectarse en una iglesia y van a adorar a Dios, debería producirnos gozo también. Uy, van a estar allí pasando himnos de alabanza a Dios. Yo creo que ahora con estos medios electrónicos usted pone en su casa música y quiere escuchar música alabanza a Dios, pero la invitación aquí no es solo deleitarnos por la música, porque alguien puede llegar a una iglesia y decir lo siguiente, porque yo he escuchado a personas que dicen lo siguiente, me gusta tu iglesia porque la música es bonita. No, no debes estar en una iglesia solo porque te gusta la música. Debes alabar a Dios porque te gusta Dios, porque amas a Dios, porque te gozas en Dios y eso debe producir alabanza. El salmista está pero lleno de alegría por Dios y eso hace que brote de sus labios la canción. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Me gusta esa frase, con todo mi corazón. Hermanos, Dios no quiere a medias, ¿no? A veces cuando
Uno escucha a los niños cantando, ese es el mejor ejemplo, ¿no? Antes había dicho el salmista, pues en la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. En realidad, los niños pequeños, es encantador saber cómo, o escuchar cómo alaban a Dios, ¿no? Y cómo cantan al Señor. Pero uno cuando va creciendo, a veces por la vergüenza y todo, pues, no le ha pasado seguro cuando está con adolescentes, casi hay que estar con un aguijón para que canten, ¿no es cierto? Ahora imagínense ya adultos, ¿no? Hermanos, pero no se necesita a un dirigente que esté diciendo, ya cante más fuerte, o llamando la atención a los hermanos de la iglesia diciendo, ya pues cante más fuerte. No, ese no es la razón. O sea, vamos a cantar fuerte porque el dirigente nos dice, o porque alguien nos amenaza, o porque de pronto le vamos a poner una guitarra eléctrica por ahí a la iglesia, una batería, y por eso vamos a cantar más fuerte. No, debemos cantar con gozo y con todo el corazón, es decir, todo nuestro ser. El corazón era el fuero interno de lleno al Señor. Quería resaltar esto y me encanta lo que dice aquí, contaré todas tus maravillas, me alegraré, me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es Dios y Él debe ser el motivo de la alabanza. Más abajo estará dando las razones de su alabanza centradas en la justicia. Pero en realidad no alaba a Dios fundamentalmente el salmista por algún beneficio que haya obtenido de él, porque los ha obtenido muchos. En realidad, ¿qué no tenemos que no hayamos recibido de Dios? Comenzando solamente con la respiración al momento de nacer, ya tenemos motivos suficientes para alabar a Dios. Pero el salmista quiere resaltar que él, si alaba a Dios, es por quién es Dios y se regocija en Dios, en la persona de Dios. A continuación, en los versículos del 3 al 6, nos habla que Dios ya ha manifestado su justicia. Él ya ha actuado justamente. Dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Dice, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Él ha obtenido justicia de parte de Dios, victoria de parte del Señor, y él está contento, está gozoso, obviamente, está agradecido, pero ahí da razones también porque Dios ya ha demostrado que él juzga justamente y ha demostrado de una manera sobrada, de una manera amplia, de una manera diríamos, en este caso tan palpable y evidente, es Él el que ha actuado. Hay momentos en la vida que usted se da cuenta, es Dios, definitivamente no puede ser otra razón. Dios ha intervenido, Dios ha actuado y vemos las maravillas del Señor. Bien, aquí vemos que la amnesia espiritual es lo que provoca gente ingrata y gente que no quiere alabar a Dios. Cuando digo amnesia, me estoy refiriendo al olvido espiritual. Si tenemos problemas en estar agradecidos a Dios y alabarle de todo corazón, es porque nos enfocamos en las tormentas presentes y no estamos recordando lo que Dios ha hecho durante toda una vida. Y en general eso es un principio fundamental, ¿no? Para todos los aspectos de la vida. Una persona agradecida es una persona que no se cree con derechos, sino más bien es una persona que entiende que todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces ya no hay esa actitud de reclamo, de queja, ¿no? No me has ayudado, Señor, no me has sacado de esta, cuando en realidad somos tan ciegos y no vemos tanta bendición que hemos recibido. Que Dios nos ayude a no sufrir de la amnesia espiritual. Él dice, Señor, te alabaré con todas las ganas, y solo da algunas razones. Tú has sido
un Dios que has mostrado ya sobradamente tu justicia, es inapelable. Eres tú el que has mostrado tu justicia, has dado victoria. Versículos del 7 en adelante. Versículos del 7 en adelante. El salmista ahora manifiesta su confianza en la justicia y el refugio de Dios. Él alaba a Dios, él da razones que Dios ya ha mostrado su justicia, pero no solo eso, sino que él está plenamente convencido que Dios prevalece y permanece. O sea, no es que Dios actuó ayer y hoy ya no lo va a hacer, o mañana, sino, dice, no, el hecho de que haya demostrado que Él actúa es evidencia que Él permanece y Él continúa trabajando justamente. Dice Jehová, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí el Señor en su palabra a través del salmista está nuevamente resaltando, es Dios el Rey justo. Ahora, en este aspecto podemos nosotros notar y poder reaccionar de dos maneras, ¿no? La persona que Dios ha obrado justamente y se ha beneficiado de la justicia de Dios, esta persona estará experimentando gozo y más razones para alabar a Dios. Pero por otro lado, la persona que es sujeta de la condenación de Dios, pues esta persona sufrirá el castigo y la condenación de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10. Hermanos, nos gusta este lado de la justicia cuando nos beneficia, pero es impopular la justicia de Dios cuando está relacionada con la ira de Dios, el infierno, la condenación eterna, el juicio divino. Esos son temas casi intocables para algunos. Saben, muchas personas dicen, y podrían alguien escuchar y dice, ¿para qué va a hablar usted de eso, de la condenación? Se está mostrando aquí un Dios tan severo, tan tajante, que es un juez. Yo prefiero verlo a Dios como un Dios amoroso, alguien dirá, como prácticamente como si fuera una especie de Santa Claus, un Dios tolerante, un Dios que no juzga el pecado y la maldad. Bueno, aunque impopular sea el tema de la justicia, aunque impopular sea el tema de la ira de Dios, aunque impopular sea el tema del infierno, tan impopular que se han creado grupos religiosos para tratar de borrar que exista un infierno, aunque impopular sea que incluso algunos autores evangélicos, claro, bajo su propia responsabilidad, están preocupados por ese tema del infierno que les asusta, pues a pesar de ello, aunque sea impopular, es una enseñanza bíblica. Es que Dios es un Dios justo, que condena la maldad. Sí, nos gusta la justicia cuando nos beneficia, pero ¿qué pasa si tú estás del otro lado? No quieres recibir a Dios, no quieres arrepentirte de tus pecados, no estás dispuesto a acogerte a la misericordia mostrada por Dios en Jesucristo, rechazas a Cristo, te aguarda la justicia divina. No te gusta escuchar eso. ¿Por qué? Porque decimos, a pesar de que mental y cognitivamente sabemos de que es el camino recto, sin embargo decimos, ya mañana será. Creo que muchas personas en esta pandemia ya no dicen mañana. ¿Cuántas personas habrán estado diciendo, hubiera escuchado hoy, lo hubiera hecho hoy? Pero hermanos, la justicia divina tiene ese aspecto benevolente y, como dice aquí, al recto, él socorre y oyó el clamor, pues
tiene también, a los que buscaron, tiene este aspecto de beneficio y bondad, pero también a los que rechazan a Dios, tiene este aspecto de la condenación. Es el mismo Dios. Ese Dios, ahora aclaro, no quiero decir que Dios no es un Dios de amor, porque alguien dirá, con eso, pastor, está diciendo que Dios es un Dios de ira y todo el día está con el ceño fruncido, dispuesto casi como el Zeus de los griegos con un rayo a lanzarme ese rayo. Dios es un Dios justo, pero a la vez es un Dios santo, misericordioso, lleno de gracia y bondad. Entonces, el problema es que muchos han resaltado solo un atributo de Dios, pero no porque es bíblico, sino porque sencillamente se adapta a sus propias agendas filosóficas, ideológicas, qué sé yo. Pero Dios es un Dios cuyos atributos están en perfecta armonía. Dios es perfecto no solo en cada uno de sus atributos, sino en la totalidad de ellos, en su conjunto. Dios es plenamente perfecto. Hay un equilibrio preciso, exacto, como las notas de una canción. Basta que una nota esté fuera de su tono para que se arruine toda una sinfonía. Basta que un violín está fuera, desafinado, para que se arruine una pieza musical. Pues si uno de los atributos de Dios está fuera de su lugar, evidentemente no tenemos nosotros al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios justo, un Dios que muestra su justicia. Dice aquí el versículo 11. El versículo 11, como les decía, ¿por qué queremos que Dios haga justicia? Porque le queremos seguir alabando, pero no solo le queremos seguir alabando, debemos también pedir que Dios siga actuando con justicia porque queremos dar testimonio y que otros también ya alaben a Dios. Dice aquí, así versículo 11, cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Que Dios haga justicia, ¿para qué? Para que eso no solo nos dé más motivos para seguir alabando a Dios, sino para publicarlo, para divulgarlo. Es el término contemporáneo para publicar pues las obras maravillosas de Dios. Lo encontramos pues en el Nuevo Testamento como el Evangelio. El Evangelio es el anuncio, el buen anuncio, las buenas nuevas de la obra de la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo es que esto encaja con Jesucristo? Recordemos, Dios, si es justo, libra a la persona que le busca, al inocente lo libra y al culpable lo condena. La justicia de Dios se manifestó en Jesucristo. Ahora, se manifestó de una manera extraordinaria, incomprensible a la mente humana, pero sublime en la mente de Dios, perfecta la justicia de Dios. A una persona culpable, si Dios lo deja en libertad, él no sería justo. Como no sería justo un policía y un juez que a una persona perversa y ruin la deje en libertad solamente porque es su pariente, solamente porque le ha pagado dinero. Sería en realidad un acto de injusticia que de pronto se capture a un malvado y le llevamos a la autoridad y la autoridad dice, yo soy misericordioso y bondadoso, vete en paz, hijo mío, le dice al perverso. Uno diría, esto es injusto, pues Dios no iba a ser injusto en dejar libre al impío. ¿Y por qué? Si nosotros somos injustos, hemos sido perdonados por Dios. Si nosotros merecíamos la condenación, ¿por qué es que Dios nos perdona? Porque hubo una persona inocente, justa, que Él más bien tomó nuestras injusticias. Él asumió nuestros pecados. En el Nuevo Testamento
nuestros pecados fueron puestos en Cristo. Como dice el profeta Isaías, Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y Dios derramó su justicia, castigó a Cristo en nuestro lugar. Y así Dios hizo justicia en Cristo. Dios en Cristo está pagando nuestros pecados para que nosotros a esa justicia de Dios nos acojamos. Y eso también a la vez es justicia y misericordia de Dios. Entonces, diríamos, la obstinación del hombre es mayor cuando al ver este plan misericordioso de Dios, le dice no, le cierra las puertas a Cristo. Ahora vemos que Dios quiere que le alabemos, que le glorifiquemos, porque Él es justo, porque Él ha demostrado ya su justicia, porque Él seguirá siendo justo y debemos nosotros llamar a las personas para que alaben a Dios. Ahora, la siguiente parte de este salmo tiene que ver con la súplica. Ahora vemos la porción de súplica, de ruego, de petición. Comienza el salmista pidiendo misericordia para seguir alabando a Dios. Noten, ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que te cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. ¿Por qué pide a Dios misericordia y que siga interviniendo, haciendo justicia? Porque Él quiere seguir alabando a Dios. Él no quiere solamente estar tranquilo, como cualquiera pudiera pretender. Él no solamente quiere experimentar alivio, como con justicia cualquier persona puede desear, pero principalmente, y lo que más llena el corazón del salmista es que quiere él que Dios muestre su obra maravillosa de justicia para él continuar proclamando a ese Dios. El salmista está, si cabe la expresión, enamorado de Dios. Él quiere expresar su amor por Dios y no quiere desaprovechar ninguna oportunidad. Haz esto, Señor, y yo lo voy a publicar. Y si yo soy el bendecido, lo quiero publicar para bendición de otros, pero porque te quiero alabar, Señor. Dice la Escritura, ten misericordia de mí. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Incluso el Señor tiene poder para sacar a una persona de las mismas garras de la muerte, pero es para que le alabemos. Versículos 15 y al 18. Dios otra vez ya ha demostrado su justicia. Hace un recuento el salmista de lo que Dios ya ha hecho, como en la primera parte, pero esta vez se lo dice a Dios en ruego. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Dios ya ha demostrado y el salmista dice, Dios, tú ya has hecho justicia y las personas perversas serán condenadas. Suenan duras, son estas palabras bastante fuertes. Personas no quieren escuchar acerca de la justicia, condenación, del juicio divino. No es popular, pero recordemos, Dios es un Dios al cual hay que pedir misericordia. El salmista no dice, Señor, haz justicia solamente conmigo, porque si Dios le hace justicia, le da lo que él merece, pero él se acoge a la misericordia y dice, Señor, ten misericordia de mí. Los malos pueden arrepentirse y acogerse a la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, ya lo hemos dicho, sencillamente es Jesucristo. Jesucristo es la justicia divina y la misericordia de Dios. El Señor ya ha demostrado que actúa justamente y no se olvida del menesteroso, de los pobres. Versículos 19 y 20 concluye este salmo.
pidiendo justicia y pidiendo también que Dios infunda temor. Dice así: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. En otras palabras, Señor, ayuda a esta persona para que se quite de su mente esa ilusión de invulnerabilidad. Saben, hermanos amados, el ídolo más grande que puede haber en nuestros corazones y que incluso a veces ni cabe en nuestro corazón, no es un ídolo transportado en andas de alguna religión tradicional peruana, no es un ídolo dentro de las procesiones del catolicismo romano, tampoco es un ídolo, me refiero a un cantante o un futbolista. El ídolo más grande que a veces ni cabe en nuestro propio corazón somos nosotros mismos, nuestro yo, nuestro yo. Y el ser humano incluso se cree invulnerable. ¿Cuántas personas en este momento estarán diciendo, sí, está bien, pero mañana, más adelante, me arreglo, consagro mi vida, mañana, más tarde? Eso significa que nos creemos dioses y que podemos controlar el tiempo y que nosotros estamos seguros que mañana vamos a sobrevivir. ¿Quién sabe? Como dijo el Señor Jesucristo: necio, hoy vienen por tu alma. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si amanecerás? ¿Quién sabe si a lo mejor terminando este programa sencillamente te irás? Alguien dirá: pastor, ¿está metiendo miedo? No, no es miedo. No estoy trabajando a la psicología. No, porque lejos esté de mí pues manipular a alguien. Pero como dice el apóstol Pablo, ya sea por poco o por mucho, ¿quién no se gozaría de ver a un pecador que se arrepiente? Hermanos amados, el Señor obra, y muchas de las cosas que hace es para demostrar: hey, ser humano, tú eres eso, ser humano, no eres Dios. Casi como que esta oración del Salmo 9, Dios la ha respondido en todas las épocas. De pronto se hizo un gran imperio. El ser humano pues estaba muy orgulloso de sus conocimientos, de su racionalismo y todo ello, y se estalló la Primera Guerra Mundial. Luego estalló la Segunda Guerra Mundial y las guerras mundiales han sacado lo peor del ser humano y demostraron que efectivamente somos asesinos por naturaleza, somos personas perversas. Incluso este hombre suizo, que aunque tenía ideas tan erróneas, Freud decía que el hombre tiene esa tendencia hacia la muerte, el tánatos, destructivo. La Biblia sencillamente ya había dado la respuesta: el ser humano es pecador. El ser humano es mortal, pero el ser humano no se da cuenta de eso. Y nuevamente Dios tiene que intervenir 2020 para demostrar: hey, ser humano, tú eres ser humano, no eres Dios, eres frágil, hoy estás, mañana no estás, por si acaso. Y el Señor está infundiendo nuevamente ese respeto a Él. Pues si Dios está actuando en nuestra vida, pues que Dios nos lleve a mostrarle ese amor, ese respeto, esa reverencia, y que las personas reconozcan que son frágiles, que delante de Dios somos sencillamente hombres frágiles y debemos acudir a Él en arrepentimiento. Bien, entonces, alabanza por la justicia de Dios, súplica por la justicia de Dios, y cuando Dios responda a esas súplicas por su justicia, seguiremos alabándole por quién es Él. Que Dios nos ayude, pues, a que le alabemos, le supliquemos y terminemos exaltándole a Él, y que las personas reconozcan que su fragilidad y acudan al Creador, se arrepientan de sus pecados.
Jesucristo es la manifestación plena de la justicia de Dios. Jesucristo es la justicia de Dios. En Cristo nosotros somos justificados por la fe, porque Cristo, Él pagó por nuestros pecados. Él asumió justamente nuestra maldad. Nuestros pecados fueron cargados en Cristo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios ahora ha mostrado su justicia en Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo comienza el Salmo? Si Dios ha demostrado su justicia, alabémosle, cantemos. Y ahora tenemos una razón suprema. Señor, has mostrado tu justicia en Cristo, alabado y bendito sea tu nombre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este salmo.